Nos sumergimos en los enigmas históricos que aún hoy nos siguen fascinando. Esos momentos que marcaron un antes y un después y que a veces, con el paso del tiempo y nuevas revelaciones, encontramos nuevas perspectivas. Exacto. Y precisamente hoy, 21 de marzo de 2025, nos adentramos en uno de los misterios más emblemáticos del siglo XX, el asesinato de John F. Kennedy. Un evento que ha generado ríos de tinta, especulaciones y teorías que aún hoy, más de medio siglo después, siguen debatiéndose. Y esta fecha, este 21 de marzo, tiene un significado especial porque hace apenas unos días, el 18 de marzo, se liberó una cantidad inmensa de documentos. Bajo la Ley de Registro sobre Asesinato de JFK de 1992, decenas de miles de páginas, un verdadero tesoro para quienes nos apasiona la historia y sus misterios. Sin duda. Y nuestra misión hoy, para ti que nos acompañas en esta inmersión, es explorar qué nos revelan estos nuevos archivos sobre los eventos de aquel fatídico 22 de noviembre de 1963. Y si lo que encontramos en ellos confirma o desafía la versión oficial que durante tanto tiempo se ha mantenido. La versión que nos habla de un solo hombre, Lee Harvey Oswald, como el único responsable del magnicidio. Exacto. Pero la historia, como sabemos, a veces se teje en la sombra y las dudas siempre han rondado este caso. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, recordemos brevemente el contexto. Nos encontramos en Dallas el 22 de noviembre de 1963. El presidente Kennedy en plena comitiva presidencial atravesando Dealey Plaza. Y de pronto los disparos que conmocionaron al mundo. En las horas siguientes, Lee Harvey Oswald, un exmarín con un pasado, digamos, complejo. Con vínculos con la Unión Soviética y con Cuba, un personaje que ya de por sí generaba suspicacias. Es detenido y señalado como el único autor del magnicidio. Al año siguiente, en 1964, la Comisión Warren publica sus conclusiones. Oswald actuó solo. Esa fue la versión oficial basada en la trayectoria balística, en testimonios que lo ubicaban en el depósito de libros escolares de Texas. Pero ya desde entonces las dudas comenzaron a aflorar. La idea de un solo individuo actuando por su cuenta, generando un impacto de tal magnitud. Siempre ha resultado difícil de digerir para muchos. Ahí es donde entran en juego las famosas teorías de la conspiración. Esas narrativas alternativas que durante décadas han fascinado e inquietado por igual. La idea de Oswald como un simple peón, un chivo expiatorio en un juego de poder mucho más grande. De fuerzas ocultas que manipularon los hilos del destino. De pruebas ignoradas, de cabos sueltos que apuntan hacia una verdad mucho más compleja. Y es aquí donde entran en juego estos nuevos archivos. Podrían arrojar luz sobre estas teorías. Esa es la gran pregunta que intentamos responder hoy. Porque estas teorías no surgieron de la nada. Se alimentaron de las propias inconsistencias del caso, de la falta de respuestas convincentes. Y de un clima de desconfianza generalizada, propio de la Guerra Fría, de la tensión con Cuba. Hablemos entonces de esas teorías que durante años han intentado ir más allá de Oswald. La CIA, por ejemplo, siempre ha estado en el punto de mira. Con sus operaciones encubiertas contra Cuba, la tensión era palpable. El fracaso de Bahía de Cochinos en 1961, las críticas a Kennedy por su manejo de la situación. Un caldo de cultivo perfecto para la sospecha. Y lo más interesante es que estos nuevos documentos mencionan precisamente la vigilancia de exiliados cubanos por parte de la CIA. Exacto. Y no solo eso, también hablan de planes para asesinar a figuras del gobierno cubano. Lo encontramos en el archivo 104, Sunelo 218, Nini 07. Un archivo que, si bien no menciona a Kennedy directamente, sí nos abre una ventana a ese mundo de intrigas y operaciones clandestinas. Un mundo en el que, bueno, imaginemos. Grupos con intereses particulares que veían la política de Kennedy hacia Cuba como demasiado blanda. Y que podrían haber tomado la iniciativa por su cuenta. Otra pieza clave del rompecabezas. La mafia. Un actor siempre presente en el imaginario de las conspiraciones. En este caso, el motivo sería la ofensiva que Kennedy y su hermano Robert, entonces fiscal general, emprendieron contra el crimen organizado. Y no olvidemos las supuestas conexiones entre la mafia y personajes como Sam Giancana, que se dice jugó un papel en la campaña de Kennedy en 1960. La teoría sería que la mafia, con un enorme resentimiento hacia los Kennedy, buscó venganza. Quizás colaborando con Oswald o utilizando intermediarios para llevar a cabo el magnicidio. Pero ¿sería la mafia capaz de orquestar algo tan complejo y arriesgado? Por el contrario, buscaron una manera más discreta, menos expuesta de ejecutar su plan. Y luego tenemos a los exiliados cubanos, otro grupo con motivos de sobra para desear la caída de Kennedy. Frustrados por Bahía de Cochinos, por la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y aquí viene un dato que te va a interesar. Los documentos de 2025 revelan la existencia de grupos como la Legión Democrática Cubana
y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP. Lo encontramos en el archivo 104 y en 218-18 y 207. Y aún más revelador, el archivo 104 y los 210 de 21, 204, donde Manolo Rey, líder del MRP, afirmaba que el 80% de los cubanos se oponían a Castro. Una cifra impactante que nos habla de una red de oposición enorme, con recursos y contactos que podrían haber trascendido las propias fronteras de Cuba. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿podría esta red haber tenido la capacidad de actuar más allá de Cuba? ¿De planificar y ejecutar una operación de la magnitud del asesinato de Kennedy? Una pregunta que cobra aún más fuerza si consideramos que, según los documentos, esta red tenía presencia en sindicatos, inteligencia, incluso en el ejército cubano. Un entramado complejo que nos obliga a considerar todas las posibilidades. Aunque con menos evidencia directa en estos documentos, también se ha especulado sobre la posible implicación del gobierno soviético o cubano. Una especie de venganza por la crisis de los misiles, o simplemente como una acción dentro de la lógica de la Guerra Fría. Los archivos no establecen un vínculo directo, pero sí revelan algo interesante. En el archivo 104 y 218, en países como Perú, operaban bajo la supervisión rusa. Utilizando una fachada de patriotismo, infiltrándose en la sociedad. Esto nos habla de una esfera de influencia soviética mucho más amplia de lo que quizás se pensaba. Y nos hace pensar, ¿podría esta red haber tenido alguna conexión, aunque sea indirecta, con Oswald o con otros actores clave en el magnicidio? Es una posibilidad que, aunque no podemos confirmar con los datos que tenemos, sin duda abre nuevas líneas de investigación. Finalmente llegamos a la teoría que apunta al propio vicepresidente Lyndon B. Johnson y a ciertos sectores del establishment político. La idea es que Johnson, al suceder a Kennedy, se benefició directamente del magnicidio. Y que podría haber contado con el apoyo de grupos poderosos opuestos a las políticas de Kennedy en Vietnam, en materia de derechos civiles. En un contexto donde la ambición por el poder y los intereses creados movían los hilos de la política. Todas estas teorías, como decíamos al principio, han persistido debido a las dudas, a las preguntas sin respuesta. La habilidad de Oswald como tirador, las inconsistencias en los testimonios sobre los disparos. Y ahora, con estos nuevos documentos, la pregunta es, ¿arrojan luz sobre estas teorías? ¿Aportan nuevas piezas al rompecabezas? Y hay un detalle especialmente interesante en este sentido. En el archivo 104, 1063, 1066, se mencionan campañas de desprestigio contra líderes anticomunistas, como Manuel Atkaim. Se le acusaba falsamente de enriquecimiento ilícito, una clara muestra de que las operaciones encubiertas, la guerra sucia, eran moneda corriente en aquella época. Lo que nos lleva a pensar, ¿podría Oswald haber sido víctima de algo similar, manipulado, utilizado como pieza en un juego mucho más grande? Son preguntas que invitan a la reflexión. Y para analizarlas en profundidad, es importante recordar la magnitud de la información que tenemos ahora a nuestra disposición. El 18 de marzo de 2025 se liberaron 80.000 archivos. Una cantidad ingente de material que aún estamos procesando. Pero incluso en este análisis preliminar, hemos encontrado detalles que resuenan con las teorías que hemos estado discutiendo. Nos hemos centrado en documentos del FBI y la CIA de las décadas de 1950 y 1960. Una época marcada por la Guerra Fría, por las operaciones clandestinas. Un contexto que nos ayuda a entender la complejidad del caso Kennedy. Volviendo al archivo 104, 100221, 1104, la afirmación de Manolo Rey sobre la oposición a Castro en Cuba y la capacidad del MRP. Nos obliga a considerar si esta red podría haber tenido un papel más activo en el magnicidio. Y el documento 104, 1018, 1007, con la descripción de la influencia soviética en Perú, nos muestra que la Guerra Fría se libraba en muchos frentes, de maneras que quizás no imaginábamos. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿pudo haber alguna conexión, aunque sea indirecta, con el asesinato de Kennedy? Y no olvidemos el archivo 104, 100663, 10Z6, con las campañas de desprestigio, un recordatorio de que la manipulación, las operaciones encubiertas, eran parte del juego. ¿Pudo Oswald haber sido una víctima más? En definitiva, estos documentos no nos dan una respuesta definitiva, pero sí expanden el panorama, nos obligan a reconsiderar las narrativas tradicionales. La teoría del tirador solitario, a la luz de estos nuevos detalles, se vuelve cada vez más frágil. Nos encontramos al final de esta inmersión, y las sombras sobre Dealey Plaza, en lugar de disiparse, parecen proyectarse con más fuerza. Los documentos de 2025 nos presentan un mundo de intriga, de motivaciones ocultas, de operaciones clandestinas. Un mundo en que la verdad sobre el asesinato de Kennedy parece estar aún más lejos de lo que creíamos. Y ahora te toca a ti, que nos has acompañado en este viaje, reflexionar sobre lo que has escuchado. ¿Te inclinas más hacia la idea de una conspiración? ¿O consideras que estas son piezas inconexas de un pasado turbulento? Comparte tus ideas en nuestras redes sociales, envíenos un mensaje de voz. Queremos escuchar tu opinión.
La búsqueda de la verdad, aunque compleja, es un camino que vale la pena recorrer. Y para terminar, te dejo con una última reflexión. Podría ser que el simple hecho de cuestionar la versión oficial, de buscar respuestas más allá de lo establecido, sea la clave para entender la magnitud de este enigma. Un enigma que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue cautivándonos. Medita sobre ello. Hasta nuestra próxima inmersión en lo desconocido.